Este 17 de septiembre, por el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, se desarrolló en Macas un foro con la participación de médicos del sistema de salud público. El foro sobre diagnósticos correctos, pacientes seguros. La Organización Mundial de la Salud ha pregonado que todos los 17 de septiembre de todos los años sea considerado el Día Mundial de la Seguridad de los pacientes. Con este antecedente, bienvenidos y bienvenidas todos ustedes a este foro sobre diagnóstico seguro, pacientes seguros. Este foro que vamos a realizar el día de hoy, estamos aumentando la concientización mundial sobre los errores de diagnóstico que contribuyen a dañar a los pacientes y hacer hincapié en el papel fundamental que tiene un diagnóstico correcto, oportuno y seguro para mejorar la seguridad del paciente. A nombre de nuestro medio, planteamos se analice serenamente por parte de los médicos antes de informar al paciente que su caso no tiene curación y su inminente defunción. Dar malas noticias nunca es sencillo y a nosotros los médicos, sobre todo en la atención primaria, los médicos familiares nos capacitan en cómo dar malas noticias. Si bien es cierto, nuestro sistema de salud, hablando como MSP, hay una brecha de talento humano de médicos familiares a nivel país. Y nosotros sí, como MSP, nos apoyamos mucho de los médicos rurales que tienen su preparación en pregrado, pero si bien es cierto, no es una preparación muy grande porque a veces a nosotros también como médicos de familia hay cosas que se nos escapan. Y eso sí es importante trabajar nosotros con los médicos que se instauran a una institución, cómo dar malas noticias. Y existe ahora como MSP a nivel país cuidados paliativos. Cuidados paliativos se encarga de todo paciente que está en la etapa final de su vida. Ese tiempo puede variar de 1 año a 2 años. Hay un índice que se llama el índice de Nepal, que se hace a los pacientes que tienen una enfermedad catastrófica que es crónica, degenerativa, que es incurable, o sea, oncológica, como un cáncer que va a terminar. Y eso depende mucho del estadiaje en el que se hace el diagnóstico. Como usted dice, y refiriéndome a su pregunta, que le quedan pocos meses de vida, sí es importante nosotros la relación médico-paciente que instauramos en la consulta con un paciente y aprender a nosotros como médicos. Si bien es cierto, nosotros todos los días trabajamos con el dolor y eso corremos el riesgo como profesionales de deshumanizarnos, pero eso debemos evitar que no nos pase y por eso deberíamos trabajar también en nuestras instituciones cuidando al cuidador, que somos nosotros, los médicos, las enfermeras, el personal de salud que trabajamos, que a veces tenemos poco tiempo en la consulta, que a veces estamos saturados con la agenda llena por la misma brecha de talento humano, el tiempo en consulta es escaso, que a la larga, o sea, todas son políticas públicas que el Estado debe ir viendo cómo va a seguir manteniendo a nivel país. Pero sí nosotros no deshumanizarnos, no perder esa fibra de humanidad que hablaba el doctor Rosimar, ¿para qué? Para poderle decir a ese paciente que el tiempo que le quede de vida, él cómo va a elegir vivir sus últimos días. Y sí es importante también con qué recursos cuenta ese paciente. Y eso es otro aspecto importante en la importancia del tratamiento y el seguimiento de los pacientes, qué recursos cuenta en la parte cognitiva, en la parte social, qué apoyo tiene de su familia, que ese paciente no está solo. Y nosotros como comunidad empezar a hacer redes de apoyo, no solamente la parte del personal de salud, porque a nosotros como personal de salud sí nos cargan con muchas cosas, pero no solo la parte de salud, también la comunidad, el barrio, los vecinos, las familias, personas conocidas. Entonces todos podemos aportar un granito de arena en la vida de la otra persona. Entonces es importante, y que es importante también recalcarse al final de la vida todas esas decisiones anticipadas que tiene la persona. Desgraciadamente nosotros América Latina somos la población que menos planificamos nada. Los anglosajones planifican todo. Y nosotros no, nosotros si nos morimos pues ya hay muchas cosas que se nos quedan pendientes. ¿Cuáles eran mis deseos que yo tenía? ¿Cuál era la perspectiva de vida que a lo mejor yo quería? Y a lo mejor inconscientemente, sea creyente, no sea creyente, es una oportunidad que tengo para elegir mis últimos días, cómo quiero pasar. Me voy a amargar todo el tiempo mientras esté, pero todavía puedo sentir el afecto y el cariño, sentirme rodeado en mi casa, de mi familia. Entonces es importante trabajar al final en cuidados paliativos. Aquí en el Hospital Vicente Corral Moscoso tenemos nosotros cuidados paliativos, en Macas no hay. Hay mucha deficiencia de paliativistas a nivel país también,
Pero nosotros los médicos familiares sí nos capacitan un poco también en el manejo del dolor, sobre todo esos cuidados que hay al final de la vida con la disnea, el dolor, el estreñimiento, que son síntomas que aquejan la calidad del ser humano. Un poquito para recapitular en este sentido, es el hecho de que como sociedad también tenemos que ser un apoyo. La estigmatización que generamos como sociedad es muy importante, lamentablemente. Aparte de ello, la discriminación o la condición que nosotros damos, de lo que mencionaba la doctora, a nivel comunitario, influye mucho para que la persona tienda a cerrarse o disminuir el contacto posible. La manera, únicamente pienso en este sentido, es básicamente tratar desde un punto de vista en el cual nosotros como seres humanos deseamos recibir el trato. Básicamente eso, ¿no? Porque a la larga, si deseamos evitar recibir comentarios, somos nosotros quienes debemos emitir comentarios hacia el resto de personas. El tratar de indicar que si es que bien puede existir un tiempo limitado de vida para la persona, es un hecho de oportunidad para realizar actividades, gestiones y demás cosas que a la larga como sociedad y como personas nos vemos limitados. A nivel profesional no puede existir el tiempo para salir porque se tiene que dedicar a trabajar, no puede viajar por la falta de recursos y a veces únicamente son aspectos de decisiones. Pero esta decisión siempre está conllevada de una parte estigmatizada, como digo, a nivel social, del que dirán. Este fue el momento que se formuló preguntas por parte de los asistentes al Salón de la Ciudad. Mi pregunta va dirigida para las tres áreas y es qué estrategias específicas podrían implementarse para reducir las brechas en el acceso a la tecnología para brindar un mejor diagnóstico aquí en el Ecuador. Las brechas son muy grandes todavía. Más que todo en la provincia en la que nos encontramos, en la que no tenemos, les decía a los pacientes, para tener infraestructura de Cuenca, por ejemplo, estamos todavía a muchos años. Sin duda es trabajar en conjunto, tanto la parte pública, la parte privada, tratar de encontrar los mecanismos adecuados para poder brindar la atención al paciente. Algo siempre mucho hincapié en el que siempre van a recordar al doctor sentado al frente que le dijo que tal vez no hay tal medicación o no hay tal examen o que tiene que ir a un lugar, pero detrás de nosotros también hay un equipo de trabajo que es el de contratación pública, es el de financiero, que debe todo el mundo trabajar. Tal vez uno trabaje de 8 a 5 y se va a la casa, pero si nosotros trabajamos todo en conjunto para poder hacer que estén los servicios disponibles, para poder generar los procesos adecuados, para generar decir, no, necesitamos cardiología, necesitamos estos exámenes para poder brindar la adecuada atención a nuestro paciente, va a ser ideal. Y más que todo, Exprésate, Morona Santiago. Lo que en Argentina es que no solo hay un servicio de salud, sino es un servicio universal con múltiples prestadores de salud que el paciente tiene la opción de poderse afiliar o poder pagar su servicio. Eventualmente va cerrando esa brecha. A los estudiantes que están hoy acá, sin duda son esa generación que nosotros buscamos, que cuando estén en esta parte sirviendo al paciente, también sigan educándose, sigan generando fuentes de trabajo o eventualmente tratando de cerrar esa brecha, porque al final recae a veces sobre una sola institución. Dicen, no, es que me tienen que dar esto, tienen que dar alguna función, el examen, la solución, pero también de nuestra parte, de la parte privada, invertir, generar ese conocimiento, que ustedes chicos que están estudiando puedan después de unos años venir con muchos más conocimientos y ponerse o ofrecer ese servicio. Va a hacer que esos diagnósticos, esas brechas vayan cerrándose
y eventualmente vayamos teniendo una mejor salud para acá, para la provincia, para la ciudad. Y tanto en los hospitales de día, hospitales básicos, de especialidades, hospitales generales, hay algo que posiblemente la ciudadanía no percibe bien. Obviamente, como dijo el doctor Merchan en su momento, quien acude a una casa de salud con dolor, es el dolor de uno, no es el de otro, ¿no? Cada uno percibe el dolor de manera diferente. Pero hablando del protocolo Manchester, que es lo que se aplica para poder priorizar las atenciones, ¿no? Sí me gustaría saber qué es como protocolo las personas que hacen salud en este servicio, para que la gente pueda, en estas emergencias que se dan, esas urgencias, pueda entender qué es realmente emergente y no se sienta a veces equivocadamente discriminado por la falta de atención, que es precisamente lo que normalmente pasa en las casas de salud. Con respecto a eso, sí, a nivel de las unidades hospitalarias, en la área de emergencia se maneja un triaje para la patología, para identificar de acuerdo a esta tipología o esta clasificación Manchester. Esto lo que nos permite es catalogar dentro de colores o enfermedades que se presenten en el evento, más bien dicho, que se presente en el paciente, para determinar más o menos un tiempo de estadía y tiempo de reacción. En este caso, el tiempo de reacción inmediato podría ser hasta 5 o 10 minutos, dependiendo la condición, o en su defecto, un tiempo máximo de estadía en un área de emergencia que estaría prolongado entre 4 a 6 horas. Tener en cuenta que las patologías que nosotros podamos manejar ahí siempre van a estar determinadas de acuerdo a las condiciones que nosotros tengamos para capacidades resolutivas en las unidades médicas. Adicionalmente a ello, dependiendo de esta condición, se establecerán protocolos de manejo. Por poner un ejemplo, en el caso de un paciente politraumatizado, es necesario la toma de radiografías de la mayoría parte de su cuerpo: una radiografía craneal, una radiografía cervical, una radiografía torácica, radiografía de cadera, radiografía de columna lumbar. Son las más básicas que tendríamos que tener. Si mantenemos este tipo de cosas o condiciones de acuerdo a la pregunta generada, el tiempo de espera para ello sería netamente catalogado o analizado en un área de triaje hospitalario. Esto nos va a permitir identificar que el dolor, por ejemplo, un dolor abdominal con el que llegue el paciente, podría ser discriminado para tener en cuenta su tiempo de atención. Lamentablemente, los servicios de emergencia a nivel nacional están saturados únicamente por patologías o morbilidades estacionales. Esto hace que se colapsen los servicios. El hecho de la demanda que existe a nivel nacional, hablemos en instituciones públicas, Ministerio de Salud Pública, OIS, por no existir los tiempos suficientes o la cantidad de profesionales necesarios para cubrir estas demandas, han hecho que las personas, por necesidad de atención inmediata, acudan a una emergencia. Entonces, por ejemplo, a nivel de nosotros de la ciudad de Mancas, la mayor patología que tenemos de atenciones en las emergencias son a veces cefaleas, faringoamigdalitis, infecciones de vías urinarias, dolores lumbares, los cuales no se presentan de manera inmediata. La mayoría de estos pacientes acuden con un evento doloroso de más de 3 días, en los cuales se han automedicado, han recibido su tratamiento, y al no tener respuesta, ahí recién acuden a estos servicios. Entonces, lo importante nosotros que ahorita tenemos y que se toma este tema de seguridad del paciente es promover al paciente dentro o desde nuestro círculo familiar a indicar que cuando existe un evento inicial se logra identificar
tratar de buscar ayuda profesional en el tiempo que exista la disponibilidad de esto de citas a nivel nacional. Ya no estamos hablando solamente y es Ministerio de Salud Pública, sino también la red privada. Cada quien tiene su médico de cabecera y aprovechar este tipo de oportunidades para poder identificar. Esto nos generaría múltiples beneficios a nivel del sistema de salud. Disminución en el insumo requerido, por ejemplo, de las consultas y recetas, la administración de medicamentos, la prescripción de antibióticos, siempre y cuando se tome en conciencia que la patología que se nos presenta a cada uno de nosotros, hablemos en ese sentido, puedan ser diagnosticados de manera temprana. Para ello es importante que en este caso estas condiciones que les he mencionado de morbilidades que se presentan normalmente en las emergencias aquí a nivel de la provincia son básicamente tratables a nivel de una consulta, y esto evitaría que las emergencias a nivel hospitalarias se puedan colapsar y los profesionales de salud puedan responder de una manera más inmediata. Sandra Marlene González. Exprésate, Morona Santiago.